En este jueves recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los discípulos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: «¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: «¿Tienen aquí algo para comer?». Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: «Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras y añadió: «Así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados». Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. En medio de tanta locura en la que vivimos, en medio de tantas corridas, idas y venidas, en medio de tantos conflictos y amenazas, de más guerras, en medio y mientras pasa todo esto, volver a escuchar que la primera frase de Jesús resucitado es: «La paz esté con ustedes». Hace mucho bien, nos hace mucho bien. Oír la misma voz de Jesús diciendo estas mismas palabras nos hace mucho bien. Jesús quiere traernos paz. Nos viene a dar su paz, no le interesa otra cosa que no sea la paz dada por Él, no la que busca el mundo, sino la paz dada por Él, la que perdura y sabe convivir con los líos que hay afuera. Qué buena oportunidad para pedirle a Jesús que nos abra la inteligencia para que podamos comprender las Escrituras. Es buen día para hacer esto, porque justamente en algo del Evangelio de hoy, Lucas lo dice claramente: les abrió la inteligencia para que pudieran comprender. Esto es algo que tenemos que pedir siempre y que a veces nos olvidamos. Si todos los días hiciéramos este ejercicio, si todos los días nos acordáramos de pedirle a Jesús, qué distinto sería todo. Sin la gracia que viene de lo alto, sin la gracia que viene de Jesús, no podemos comprender en su totalidad todo lo que está escrito para nuestra enseñanza, para nuestra santidad. Señor, que hoy podamos comprender un poco más. Señor, te pedimos que hoy nos abras un poco más la inteligencia de la mente y del corazón para poder encontrarte en las Escrituras, para poder reconocerte resucitado a nuestro alrededor en cada palabra, en cada gesto, en cada misa, en cada Eucaristía, en cada persona. Señor, acompáñanos como a los discípulos de Emaús, explícanos las cosas porque nuestra mente es corta y chiquita. Señor, te pedimos que te nos manifiestes, así somos testigos de todo esto ante el mundo que no cree y vive como si no existieras. Te pedimos esto y todo lo que nuestro corazón no se anima a pedir. Imaginando la escena del Evangelio de hoy, ¿quién de nosotros, poniéndose en el lugar de los discípulos, no actuaría de la misma manera? Temor, alegría, admiración y resistencia. Pasaron por todos los estados de ánimo posibles. Primero miedo, después alegría, admiración y al final una especie de resistencia a tanta alegría. ¿Es posible todo esto? ¿Es posible semejante alegría? Creo que cualquiera de nosotros haría lo mismo. No es fácil creer semejante acontecimiento, no es fácil creer cuando la alegría es demasiado grande. Evidentemente no habían comprendido ni las Escrituras ni lo que Jesús les había dicho de tantas maneras y tantas veces. En la vida todos necesitamos creer en la palabra de Dios, pero también necesitamos la confirmación de esa palabra. Necesitamos experimentar en carne propia la realidad de lo que leemos. Muchas veces terminamos de creer cuando las cosas se dan, y aún habiendo escuchado 1000 veces lo mismo, el camino se hace a veces inverso. Cuando nos pasan, nos decimos: ahora entiendo, ahora descubro eso que antes leía y no comprendía. Los discípulos necesitaron vivir esta experiencia para confirmar lo que Jesús les había dicho de palabra. Nosotros
también hoy necesitamos experimentar la presencia real de Jesús en nuestras vidas para ser testigos verdaderos de Jesús en el mundo. Sino, ¿de qué somos testigos? Nosotros necesitamos experimentar la paz del corazón. Cristiano es el que cree en Jesús, en un Jesús real, en un Jesús de carne y hueso con sus llagas, pero resucitado. Cristiano es el que cree en la palabra de Dios, pero no solo cree, sino que la experimenta, la vive. Como la experimenta y la vive, es testigo de lo que cree y vive, refleja con su vida lo que lee, cree y experimenta. Estos días de Pascua son días para volver a creer, para volver a experimentar que Jesús está vivo, es de carne y hueso, y nos pide que con nuestro testimonio mostremos que esto es verdad. Si hubiera más testigos reales de que Jesús vive, qué distinto sería todo, ¿no? Qué distinto, cuánta paz habría en nuestras vidas y en la de los demás. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo que está resucitado y vive entre nosotros, y Espíritu Santo, nos llene de paz y nos alegre el corazón.